Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Muy bien, aquí estamos, la vida deportiva con Dani Delgado. Hoy voy a dedicar este tema a algo muy importante. Se trata de 10 jugadores que integraron las grandes ligas por muchos años, los cuales pues sus carreras tuvieron sus momentos buenos, sus momentos malos, pero fueron jugadores que andaban con el positivismo de triunfar en las grandes ligas, y después de ellos haber dejado el béisbol por alguna que otra razón, pues continuaron su vida privada fuera del campo del béisbol, siendo positivos, adjudicándose premios ellos mismos a través de todo el esfuerzo y la dedicación que han puesto en otros menesteres. Usted sabe, los jugadores pues han estado por mucho tiempo en las grandes ligas, han hecho una buena suma de dinero por los años que jugaron en las mayores. Algunos jugadores se entienden que ahora se sienten relax, más tranquilos, no se preocupan por el béisbol más, en ciertos sentidos. Entonces ellos están viviendo su vida con el dinero que ellos ganaron jugando el béisbol. Otros decidieron tomar unos intereses diferentes, nuevos intereses, con nuevos deseos, de seguir trabajando, pero en otros menesteres, después de haber terminado su carrera como profesional. Y muchos de estos jugadores realmente se han adquirido notoriedad por lo bien que le ha salido la situación después de las mayores en su retiro, pero en otros negocios. Y vamos a poner, por ejemplo, el número 10 en la lista. ¿Se acuerdan ustedes de este jugador, Kyle Farnsworth? Este hombre militó con los Astros del Houston. Era lanzador desde la temporada de 1999 a la temporada 2014. Él llegó a jugar con 9 equipos diferentes en las grandes ligas y terminó pues después de las grandes ligas convirtiéndose en un fisiculturista. Entonces, en un artículo aparecido en YouTube, que de hecho fue escrito por Jeff Cavalieri, ahí aparece un video también de Farnsworth. Este hombre fue catalogado como una absoluta bestia. El factor es que se convirtió en un fisiculturista, y eso a muchos no nos sorprende, pero a la gran mayoría sí, porque él tenía un interés en hacer algo aparte del béisbol y triunfar en la vida y hacerse un poco más de dinero. Se dedicó al fisiculturismo, le ha ido muy bien, y ahora se ve completamente diferente a aquel lanzador que subía a la lomita con diferentes equipos en las grandes ligas. Y le ha ido muy bien, porque tiene su propio gimnasio, con todos los adelantos que hay. Además, se ha convertido en un maestro del fisiculturismo. Y sinceramente, si usted lo ve, no parece, físicamente hablando, a Kyle Farnsworth. En el número 9 vamos a colocar al boricua Bernie Williams. Bueno, Bernie Williams fue un yankee, fue una leyenda entre los Yankees, porque jugó toda su carrera de 16 años con los Yankees de Nueva York. Fue 5 veces al Juego de Estrella. Fue el jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. Fue a 4 series mundiales que ganó con los Yankees. Y después del béisbol se convirtió en un guitarrista que de hecho se llevó un Grammy por eso. Y publicó 2 álbumes de jazz. Y más reciente, él se dedicó a otros negocios también, aparte de la música. Tiene como una especie de negocio que tiene que ver con la producción de vino. Él tiene una producción de vino la cual denominó Millbrook Winery. O sea que él creó ahí su propio negocio, creó sus propios vinos, y a estos vinos pues el nombre, hablando comercialmente, el nombre es Bernie's Blends. Y
Él mezcló como su pasión por la música y el vino, combinando los dos, sirviendo el vino mientras actuaba frente a una gran audiencia. Ciertamente hablando, es muy interesante la mezcla de esas pasiones después del béisbol. Y Bernie Williams financieramente está muy, pero que muy bien. Esto ha sido muy interesante, sinceramente hablando, muy interesante en el sentido de que, como dije antes, pues, no todos los peloteros tienen una vida sosegada después del béisbol, claro está. Hay que entender que hay que saber manejar el dinero mientras está en el béisbol porque son altas sumas de dinero. Entonces ellos, pues, han sabido hacerlo, muchos de ellos. Al caso del número 8, Jake Peavy. Peavy fue miembro de los Padres de San Diego, miembro del Salón de la Fama. Él tuvo una vida con altibajos después de terminar su carrera como beisbolista, pero ahora él lo pensó bien y ahora tiene una empresa que tiene que ver con la música en vivo. La llaman Dolphin Street Sound. Tiene 2 bares que él compró por más de $1 millón. Estoy hablando ya para la época del 2018. Han habido por lo menos 20 álbums producidos por esta compañía, Dolphin Street Sound. Podría ser un número un poco más alto, pero claro, esta es una industria que produce mucho dinero. Y Peavy, pues, tiene un bote de unos $75,000 o más, pero vaya que bote. Y el hombre, pues, enderezó su camino después del béisbol. Y ya le digo, esta compañía le ha producido bastante dinero a él porque muchos de los mejores artistas usan los servicios de esta compañía para ellos hacer sus grabaciones y lanzarlas al mercado. Hablemos ahora del número 7, que es Kevin Youkilis. Muchos se acuerdan de la estadía de Kevin Youkilis con el equipo de los Medias Rojas del Boston. Inclusive él fue a Japón a jugar. Y después que regresó de Japón fue que tuvo una magnífica temporada con Boston. Es una leyenda en Boston por sus jugadas en el campo de batalla, pero también él tiene sus negocios, ¿entiende? En California, esto es separado de su carrera beisbolística. Él tiene la compañía Loma Brewing Company, que abrió en el 2016. Al siguiente año, 2017, él le puso el nombre a esta compañía California Commercial Beer Brewer of the Year. Entonces, de hecho, esta fue la cervecería que llegó en el primer lugar entre todas las cervecerías de ese año cuando él abrió esta compañía. Recientemente, pues, después de abrir eso, él se convirtió en el comentarista a color en la televisión para cubrir al equipo de los Red Sox de Boston a través del New England Sports Network. O sea, ha sido como una especie de un buen círculo para la leyenda de los Medias Rojas del Boston. Hablemos del número 6, Gene Bonin. Gene Bonin es un miembro del Salón de la Fama. Aparte del béisbol, salió del béisbol y estuvo dedicado por 12 años a la carrera política. Fue miembro de la Cámara y el Senado desde 1980 hasta el año 2011. Y de 1999 al 2011 sirvió como senador por el estado de Kentucky. Es el único atleta que ha sido miembro de ambas, la Cámara y el Senado. Y aparte de su vida política, miembro del Salón de la Fama. Desafortunadamente, Gene Bonin, que militó bastantes años con los Phillies de Filadelfia, murió en el 2017 a la edad de 85 años. Pero está claro decir que él vivió una vida muy productiva después del béisbol. Además hizo grandes contribuciones a la sociedad aquí en Estados Unidos. Hablemos del número 5, Bobby Brown. Brown fue ganador de 4 series mundiales cuando él militaba con los Yankees de Nueva York.
Estamos hablando de la década de los 40 y los 50. Él paró de jugar béisbol para convertirse en un cirujano. Y de hecho, fue un cirujano que estuvo en el campo de batalla en la guerra de Corea. También se convirtió en un muy bien respetado cardiólogo. Además fue el presidente de la Liga Americana desde 1984 a 1994. Un hombre que fue muy respetado en sus negocios. Llegó a vivir hasta la edad de los 96 años y falleció para el año 2021. El número 4, Andre Dawson. Dawson, a quien se reconoció como The Hawk, un jugador que entró al Salón de la Fama, mayormente reconocido por su tiempo con los Expos de Montreal, los Cachorros del Chicago, fue 8 veces al Juego de Estrellas, fue el jugador más valioso de la Liga Nacional para el año 1987. Actualmente, pues, The Hawk, Andre Dawson, es dueño y administrador de una funeraria que comparte sus labores con su esposa Vanessa. Él comenzó como un inversionista antes de eventualmente entrar de lleno en los negocios. Él decía, tenemos que trabajar duro por la gente que necesitan. Hay que ayudar a esta gente que necesitan. Y para mí esto es grande y siento una gran satisfacción de poder ayudar a todas esas personas que han perdido sus seres queridos en el momento de sanar, ¿verdad? Emocionalmente. Bueno, él ve esto de tener esa funeraria como una especie de extensión de su iglesia. Y se refería también a la época del 2020, cuando vino la epidemia del COVID aquí en Estados Unidos, que le ayudó a tantas y tantas personas. El número 3, Jason Worth. Jason Worth fue una estrella en el Juego de Estrellas también en el 2009, mientras militaba con los Phillies de Filadelfia. Jason Worth tuvo una gran actuación por todos los años que jugó con los Phillies. Ahora, él tiene una operación, diríamos, orgánica. Él está muy apasionado con el negocio que tiene. Es un hombre que siempre está abogando por la llamada finca orgánica y cree en vivir una vida limpia. Entonces, el tener productos orgánicos en una finca tan y tan grande, él dice que él produce ahí, genéticamente hablando, ingredientes modificados. Entonces, él dice, no puedo creer en sustancias tóxicas para ayudar a fertilizar mi producción en la finca, porque esto es peligroso para el consumo del ser humano. Y él continúa dando su tiempo en una finca de 300 acres que compró, donde él tiene bastantes productos que cosecha él mismo, ¿entiendes? Y él tiene una pasión por esto de la finca, por producir estos productos orgánicos. Aparte de este negocio, pues Jason Worth entró también de lleno al negocio del hipismo aquí en Estados Unidos y posee varios caballos de carrera, que por cierto han ganado carreras muy importantes. Recuerdo que Dunsworth fue un caballo que él tenía mucha pasión por este potro desde que lo compró, y de hecho el caballo pues hizo magníficas carreras, uno de los caballos millonarios, ¿entiendes?, que se retiraron del hipismo. Ese caballo pertenecía y pertenece todavía a Jason Worth. El número 2, Cal Ripken Jr. ¿A qué se dedicó Cal Ripken después de su afanada carrera en las mayores? Bueno, todo el mundo sabe mucha de la historia de Cal Ripken Jr., la leyenda de los Orioles de Baltimore. Pero no muchos saben de sus aventuras fuera del béisbol. Cal Ripken Jr. ha escrito más de 30 libros de su autobiografía en el 1996, además libros dedicados a los niños en el 2007. Además es propietario de un equipo de ligas menores que se llama el Aberdeen Ironbirds de la clase A, afiliados a los Orioles de Baltimore. También estuvo en la junta de directores de ZeniMax Media
hasta el año 2021, salió a relucir una especie de video representando, o sea, que mostraba la compañía que él representaba. Y Cal Ripken Jr. pues invirtió muy bien su dinero hecho en el béisbol, muy sabiamente. Y déjeme decirles que todavía sus empresas continúan en crecimiento. ¿Y de qué forma? El número 1, Jackie Robinson. Bueno, mucho se ha leído de la historia de Jackie Robinson, porque mucho se ha escrito. Es un hombre que realmente no necesita mucha introducción. Es considerado por muchos como el mejor jugador de béisbol que existió. No solamente rompió la barrera de color entrando a jugar béisbol en las mayores, pero también después de esto, cuando él se convirtió en el primer oficial afroamericano que fue un ejecutivo en una corporación grande de Estado americana. Él se convirtió en el vicepresidente de Coffee Company. O sea, una compañía que producía el café, pero le pusieron el nombre Chuck Full of Nuts. Él le puso ese nombre a esa compañía. También fue cofundador y el llamado chairman del Freedom Bank, que cerró sus puertas para el año 1990 durante la recesión, pero aún así fue ampliamente considerado los negocios de él después del béisbol y a través de todo Estados Unidos. Fue un pionero de los derechos civiles aquí en Estados Unidos, en un tiempo cuando verdaderamente se necesitaba una persona de esta calidad para bregar con varios problemas sociales en la nación. También peleó fuertemente por los derechos de los afroamericanos. Peleó mucho por los derechos de las personas que tenían ideas buenas. Supo separar lo cierto y lo equívoco de muchas cosas. Robinson no únicamente tuvo su mejor carrera en el béisbol, pero también el mayor impacto de una persona en la vida, en la sociedad, fuera del terreno de juego. Por eso es que estas leyendas hoy se recuerdan lo que fueron en el terreno de juego, lo que fueron después de salir del béisbol y lo que siguen haciendo todavía. O sea, una mentalidad clara, supieron ahorrar el dinero que con tanto sacrificio ganaron, supieron hacer buenas inversiones y continúan haciendo inversiones, muchos de ellos. Ahí tienen más o menos una idea de 10 peloteros, han habido más, pero estos 10 peloteros son los más que se mencionan, de cómo ellos salieron de una carrera muy impresiva en el béisbol y tomaron otros rumbos con carreras impresionantes, con dedicación y con esfuerzo. Y hoy en día, pues, prevalecen fuera del béisbol. Espero que se haya interesado en estas perspectivas que llevamos a ustedes todos los meses, porque esta es una de las grandes. Y todavía van a venir más. Esto es como una especie de vitamina. Sí, una especie de vitamina, llamo yo, para aquellas personas que comienzan a recordar estos tiempos, que vivieron estos tiempos cuando hablábamos, o sea, cuando estos jugadores que hablamos ahora estuvieron dando de qué hablar en el béisbol en forma positiva. Muchas gracias por su atención. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.